Les habíamos anunciado que durante este mes íbamos a tratar un tema bien importante, sobre todo para las personas que lastimosamente, por un motivo u otro, pues están desempleados. ¿Cómo pueden hacer para mejorar su perfil, para prepararse mejor para una entrevista, de manera que puedan conseguir un trabajo mucho más fácil? Y sin lugar a dudas, lo primero que pasa es el tema de la hoja de vida. ¿Cómo preparar una hoja de vida que inmediatamente cause una impresión grata entre las personas que están haciendo ese proceso de selección? Pues ese es el tema que nos va a tocar o que nos van a tratar de explicar nuestros invitados, Paula Silva y Mario Mayo. Bienvenidos. Bienvenido. Me encanta que esté por acá. Paula Gracias. Silva es la directora de talento humano de la empresa que nos está apoyando el día de hoy, que ya les vamos a contar de qué se trata. Y Mario Mayo es el psicólogo. Yo estaba pensando, bueno, el psicólogo hace un papel bien importante en la entrevista, pero también desde la hoja de vida el psicólogo está ahí haciendo ya el filtro. Claro, es que el primer contacto que tenemos con las personas es la hoja de vida. Y de ahí la importancia de una muy buena hoja de vida. Perfecto, empecemos a hablar de qué es una hoja de vida. ¿Qué es una hoja de vida y para qué sirve? Bueno, la hoja de vida es un documento que contiene una información básica de una persona que se está postulando, sea a una empresa para un cargo o postulándose, por ejemplo, a un estudio, porque a veces las universidades también solicitan hoja de vida, entonces no es solamente para buscar empleo, sino para postularse a una situación determinada. Entonces, la hoja de vida es la carta de presentación de esa persona para mostrar todas sus fortalezas frente a una búsqueda que está realizando. Uno para encontrar trabajo pasa por 3 filtros. Ustedes me dicen si estoy equivocado o no. Hoja de vida, entrevista y visita domiciliaria. ¿Todavía se hace visita domiciliaria o no? Que a uno lo iban a la casa, lo visitaban y uno arreglaba la casa, barría hasta el último, hasta la última esquina en aras de quedar como que bien. ¿Todavía se hacen esos procesos o no? En ocasiones, ciertos clientes, ciertas empresas lo solicitan como parte del proceso, pero no todos. Pero no es... ¿Y qué hace uno cuando va a la casa de la persona? ¿Uno qué revisa? ¿Que todo esté organizado? Bueno, ¿Qué es lo que miran? En una visita domiciliaria se indagan aspectos que son complementarios dentro de un proceso de selección. Entonces se contrasta la información desde la hoja de vida, que es la carta de presentación del candidato, la información que se recoge a través del proceso de selección, sea a través de una entrevista, de unas pruebas psicotécnicas, de una verificación de referencias u otros pasos que contienen de acuerdo a las características del cargo que se quiera suplir. Y la visita domiciliaria, digamos, busca condensar mucha información para tener toda la trazabilidad de la información de esa persona. Perfecto. Hablemos de para qué sirve la hoja de vida. O sea, es decir, es muy claro, la hoja de vida pues sirve para que uno lo seleccione, pero realmente entonces, ¿cuál es el fondo de la hoja de vida como tal? Bueno, como yo les mencionaba al inicio, la hoja de vida es la carta de presentación. Entonces yo en ese documento escrito yo tengo que mostrar cuál es la información que yo quiero para poder ser más asertiva a esa búsqueda. Entonces, es como el portafolio de servicios, así como las empresas tienen un portafolio de servicios para ofrecer sus productos, yo como persona, como candidato, tengo algo para ofrecer, ¿cierto? Relacionado con la parte del ser, del hacer y del saber. Entonces, ese es mi portafolio de servicios. Con eso me presento yo como candidato para postularme a alguna situación determinada. Yo siempre veo que las hojas de vida son todas diferentes. Cuando uno le pide a un amigo, mándame el formato tuyo, yo cambio la información para poner la mía, ve uno que distan bastante en la información. Aquí pues nos dimos la tarea de comprar las hojas de vida tradicionales, las hojas de vida Minerva, que venden por ahí. No sé si Minerva es la empresa o Minerva es como el formato, qué sé yo, pero vemos una hoja de vida un poco más ligera de información y otra que incluso tiene hasta 2 hojas, con una cantidad de datos. Empecemos por eso. ¿Qué va y qué no va en una hoja de vida? ¿Qué información debería tener la hoja de vida entonces? Ok. Bueno, Alejo, es importante recordar que no existe un formato único de hoja de vida, ¿cierto? Entonces, lo más relevante de una hoja de vida se puede dividir en 4 partes, que es la parte, inicialmente la parte personal. La información personal. Empecemos a desglosar una por ella, una por una. La información personal, obviamente, nombre, cédula, teléfono actuales, por favor. Correo electrónico, sí. Skype. También podemos poner contactos alternos.
por si necesitamos que de pronto cambie el teléfono y que necesitamos ubicar a la persona. Ustedes estaban contándome aquí tras de cámaras algo bien interesante, el tema de que uno en esta parte coloca la edad o no, coloca la foto o no. Explíquenos un poco acerca de eso. Bueno, como hay tanta variedad de estilos y formatos de hojas de vida, pues algunos llevan el espacio para colocar la foto, para colocar esa información, pero nosotros tenemos que, como empresa y de acuerdo pues a las políticas y normatividad vigente, nosotros debemos cuidar el tema de la discriminación laboral por el derecho al trabajo. Entonces, un candidato indispensablemente no debe colocar la foto, eso ya pues por políticas de cada empresa. Hay empresas que sí lo solicitan por el tipo de productos que ofrecen o comercializan. Entonces, si uno tiene una buena imagen para ofrecer, pues eso hace parte, no solamente los datos, sino un contenido, pero no es indispensable. Ahora, por ejemplo, una persona que esté en un centro comercial impulsando los productos, pues lo más factible es que la busquen un poquitico agraciadita, entonces pues ahí ponen la hoja. Si es un producto facial, entonces deberá tener una piel sana, pero eso va ligado con el cargo. No es una obligación. No es una obligación. Y nos contaron ustedes acerca del tema de la edad. Porque uno coloca, bueno, Alejandro Lopera, 29 de noviembre de 1978, o sea, 36 años. Exacto. Eso tampoco se está poniendo. No es indispensable tampoco por el tema, vuelvo y retomo, de la discriminación laboral. Pero pues esos son aspectos que ya se indagan en el acercamiento con los candidatos, de ser necesario, de acuerdo pues a las condiciones. Hay algunos cargos que por las condiciones, supongamos, de esfuerzo físico, la capacidad física de una persona de 20 años es distinta de una de 50. Entonces, claro, ahí no se atiende un factor de discriminación o una condición de discriminación, sino unas condiciones casi que un requerimiento de exposición al cargo. Entonces, todo eso se analiza y por eso la hoja de vida es el primer filtro para uno poder determinar si esta persona se encaja al proceso que yo estoy realizando. Bueno, perfecto. Ahí está entonces el primer tema. En información personal, si usted tiene cuenta de Skype, pues póngala. Ahorita vamos a hablar de un tema que me encanta y es el tema de los errores más comunes, para que hablemos del tema del correo electrónico, para que también lo tengan con bastante cuidado. Bueno, luego la información personal, ¿sigue qué? Información académica. Formación académica. Formación académica, muy bien. Me llama mucho la atención porque supongo, esto lo estoy diciendo de lógica personal, supongo que ya hay necesidad de colocar estudios primaria, secundaria y universitaria. Es decir, si yo me gradué de una universidad es porque por obvias razones pasé por el colegio y por el bachillerato. ¿Qué se pone en esa parte? Bueno, inicialmente se debe, si una persona, dependiendo del cargo, o sea, si vamos por un cargo administrativo, entonces podemos poner la parte académica, el bachillerato, luego pasamos al, si es técnico, tecnólogo, universitario. Muy importante, el programa, nombre del programa. Nombre de lo que estudié. De lo que estudió, ¿cierto? Porque es técnico, el nombre y técnico. ¿Técnico en qué? ¿Cierto? Para nosotros poder focalizar la búsqueda de las personas. Sobre todo que las instituciones educativas tienden a variar un poco acerca de sus cargos. Primero era licenciado en idiomas y ya licenciado en lenguas modernas, no sé qué cantidad de cosas. Entonces también hay que tener en cuenta eso. Sí, es verdad. Muy bien. Formación de educación, ese sería entonces el segundo ítem que habría que llenar. ¿Alguna otra cosa que nos quede ahí pendiente de formación de educación? Importante colocar la institución educativa y el año en que formalizaron la culminación de esos estudios, porque eso nos permite también medir el tiempo de experiencia, que es ya la parte que sigue. Pero entonces, ¿yo debo adjuntar ahí los certificados o eso es ya cuando me llamen a entrevista? O sea, si yo digo que estudié y que soy técnico en electricidad, ¿debería adjuntar yo una carta que certifique eso de una vez cuando entrego la hoja de vida? ¿O entrego la hoja de vida solita y después me llaman y les muestro todo esto? Ahorita hay muchos medios por los cuales las personas pueden aplicar a las vacantes, entonces eso depende de la plataforma o de los medios con los que lo realice. Entonces, la hoja de vida, digamos, es el paso de entrada, pero sí es importante e indispensable que la persona tenga debidamente organizados sus documentos para que cuando se concrete una vinculación haya oportunidad frente a esa vinculación porque tiene los documentos, porque suele suceder que no, es que yo me retiré de tal empresa y no pedí la carta laboral y resulta que la empresa demora 8 días para expedirla, entonces eso retrasa las oportunidades. Perfecto. Luego de la formación en educación, ¿qué ítem sigue en la hoja de vida? Ya estamos por información personal, educación, ¿qué sigue?
la parte laboral. Experiencia La laboral. experiencia laboral, la formación laboral. Ok. La información laboral se debe desplasmar de forma descendente cronológica, ¿cierto? Desde el más actual hasta su último empleo. Muy importante, nombre de la empresa, Claro. obviamente. Cargo desempeñado. Cargo desempeñado. Aparte del cargo, viene una descripción de funciones. Entonces, las básicas. No hacer un texto ni un ensayo frente a funciones desempeñadas. Estas eran mis funciones muy específicas. Luego, logros obtenidos. ¿Sí? Por medio de mis labores se pudo obtener estos logros para la empresa. Qué bueno, eso no lo sabía yo, porque digamos que yo voy a enviar una hoja de vida y yo coloco presentador, presentador de televisión. Pues obviamente mis funciones no voy a colocar sentarme frente a una cámara, hablar, pero dependiendo del cargo que uno tenga debería ser, pero sí debería uno adjuntar entonces en mi proceso laboral allá cumplimos ciertas metas. Eso es una carta de presentación bonita, me parece bien interesante. Terminando ya la fecha de inicio, fecha de culminación de la labor. Ahí sí tenemos problema, porque es que a veces uno no recuerda cuándo empezó, sobre todo cuando trabaja hace mucho tiempo en una empresa y cuándo terminó. Es indispensable colocar esto, puede colocar un aproximado, empecé en junio y terminé en agosto. La idea también es que cuando uno termina de realizar las funciones en X empresa o en X compañía, poder al finalizar su certificado. Entonces usted va a tener el certificado laboral, el cual te va a dar como el respaldo y te va a dar las fechas exactas. Entonces es muy bueno. Y también muy bueno porque muchas empresas, lastimosamente, ya no existen. Entonces eso va a servir como de soporte de legalidad. Yo sí trabajé en esta empresa, pero ya en este momento... Sí, la empresa está liquidada. Se liquidó. Muy bien, entonces el primer ítem, información personal. El segundo sería entonces la información de educación. Luego la información laboral. Y llegamos a otro punto que son las referencias. Que ahí es donde tengo una cantidad de dudas. Las referencias personales y laborales, a veces la gente las combina y pone un amigo y dos ex jefes o dos amigos y un ex jefe, qué sé yo. ¿Cómo funciona eso de las referencias y para qué sirven? Bueno, las referencias, como bien se denominan, sirven como un punto de contacto porque a veces frente al tema de la información personal, las personas no cuidan de mantener actualizada su hoja de vida. Entonces, como dispersan su hoja de vida por distintas fuentes, a veces cuando llegan a nuestras manos, es una hoja de vida de hace un año, de hace 2 años, y los datos de contacto no son, entonces nosotros nos remitimos a esas referencias para poder ubicar la persona, porque ya las referencias personales estarían inmersas dentro de la información laboral, que es otro componente importante dentro de ese ítem, y es colocar los datos de quién fue su jefe inmediato, los teléfonos fijos de las empresas, para poder en un momento dado validar esa experiencia, porque frente a la certificación de competencias, que es el auge hoy en día, que uno garantice las competencias de un candidato, ¿cómo los valida uno? Pues con la información de su trayectoria académica y con la información de su trayectoria laboral. Entonces eso es el soporte junto con los documentos, certificados laborales y académicos para poder acreditar si esa persona es competente o no para ese cargo. O sea que en esas referencias coloquemos solamente referencias las personales, porque en la información laboral yo debe haber colocado, trabajé en el canal Cosmovisión, jefe Nacho López y el teléfono de Nacho es este, por ejemplo. Y de Cosmovisión. Y de Cosmovisión. Entonces la referencia personal sería entonces, ¿quiénes? Amigos, vecinos, la esposa, la mamá. ¿Quiénes pueden y quiénes no pueden ser esas referencias personales el momento de ponerlos en mi hoja de vida? Hay empresas que solicitan certificar una referencia personal o laboral, entonces es importante que quien se ubique en esa información sepa hablar de esa persona, porque en la experiencia nos ha mostrado que a veces uno llama, no, yo no conozco a esa persona, sí, no, peor, hasta llegó el candidato. Hasta llegó el candidato. ¿Quién es? Lo conocí para 20 años, pues no sé nada de él, entonces es importante la vigencia de los datos. Es muy, muy necesaria esa Yo había visto que en ocasiones Paula y Mario colocaban referencias personales y referencias familiares. Entonces uno colocaba a la mamá que obviamente habla maravillas de uno y uno colocaba a la hermana que cuando lo llaman pues va a decir, no, ese tipo es el mejor.
¿Se usa referencias familiares o simplemente coloca uno cuántas personas ahí? 2, 3, 4 personas en referencias personales. Pues lo habitual son 2, 3 personas. El tema de las referencias familiares también es porque cuando una persona ingresa en una relación laboral se presentan cualquier cantidad de situaciones y las empresas necesitan llamar a alguien, ve, esta persona no llegó a trabajar, ¿qué le pasará? Tuvo una calamidad doméstica, estará enfermo o tuvo un accidente y tenemos que avisarle a algún familiar. Entonces más como por tener una fuente de información de acercamiento del candidato. Perfecto. Información personal, académica, laboral, referencias personales. ¿Qué más queda pendiente en una hoja de vida para entregar una muy buena hoja de vida? ¿Queda pendiente alguna otra cosa o ya la firma de uno donde dice el textico que dice, digo que esta información, no sé qué, eso sí se pone, eso no se pone? Bueno, ahora con el tema de habeas data y el tema de reserva de confidencialidad, todas las empresas ya se cuidan de cuando una persona se postule a un cargo, está dando la autorización para que la empresa valide y revise su información. Entonces, la pueden colocar y eso facilita mucho más agilizar el proceso. Hay empresas que no lo tienen, entonces tendrán un formato donde simplemente autorizo a la empresa tal a que verifique mis datos, que son totalmente veraces. Entonces, simplemente eso. ¿Qué se está acostumbrando? Es hacer una presentación breve al inicio de la hoja de vida donde diga quién es la persona y cuáles son sus principales fortalezas o en qué área ha trabajado, como un resumen a modo de presentación antes de eso. Pero, por ejemplo, en esos formatos que ya están prediseñados, pues no hay espacio para eso. Sí, aquí ya no hay dónde poner eso. Las empresas, ¿por qué recurren a este tipo de formatos? Hay empresas que dicen, no, yo necesito la hoja de vida azul, no, necesito la hoja de vida gris. ¿Por qué? Porque como hay tanta pluralidad de estilos de hojas de vida, se necesita estandarizar la información y con ese ánimo se hace. Algunas empresas crean sus propios formatos con el objetivo de estandarizar la información.